constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Nuestro invitado de hoy, Siley Mora, nació en Chile en 1956, es filósofo y ontoescritor, es decir, un autor y mentor que ha desarrollado las virtudes terapéuticas del lenguaje, revelando cómo desde la escritura autobiográfica cualquier persona puede sanarse escribiendo y de paso se le revele el sentido de su vida. Creador en el 2003 en México de la disciplina llamada ontoescritura, verdadera ingeniería de la identidad y una arquitectura del destino personal. Filósofo, etnógrafo y escritor, posee múltiples libros vinculados a las cosmovisiones indígenas de Chile y a manuales, una saga de decenas de libros destinados a mantener encendido el fuego sagrado de la chispa divina de nuestro ser. Hoy ha formado la comunidad Escribir para Sanar, una escuela permanente del cultivo del oro biográfico presente en todas las vidas. Allí promueve el poder del lápiz y de cuaderno personal, pues con estos sencillos instrumentos, más la guía experta de su ontoescritura, esta se nos aparece como su definición. Vale decir, la escritura como revelación del ser propio, pues el lápiz de quien se somete a la experiencia pasa en sus palabras a ser como un electrobisturí, cauteriza y empodera la herida en el acto de abrirla y sajar la pus. Bueno, muchas gracias, bienvenido Siley, adelante. Quiero partir haciendo honor a la que hemos dado a esta exposición previa antes del diálogo. La ventaja del escribir para la vida del espíritu. Mira, claro, es evidente que hay una ventaja por encima del mero hablar, ¿no? O del mero pensar. Pensar, que yo sepa, el solo hecho de pensar cuando es sinónimo de especular y de divagar, sería al revés, es contrario a la vida del espíritu desde mi perspectiva, ¿no? Porque el exceso de pensar, el exceso de mente, el exceso de cabeza, nos pierde, nos confunde, y ya sabemos, nos enloquece, ¿no? Entonces, el mucho divagar sobre las cosas termina siendo desgaste emocional, desgaste físico tremendo, y es peligroso porque si uno no tiene un rigor en el pensar, tú te puedes hundir, enloquecer, o generar una obsesión tan grande que un pensamiento te puede matar. El pensamiento obsesivo a tanta gente, ¿no? Le ha dado muerte no solo a su espíritu, sino incluso hasta a su cuerpo. Entonces, el escribir tiene una ventaja, pero obviamente no cualquier escribir, no todo escribir tiene una ventaja para la vida del espíritu. Yo, en la metodología que diseñé, que se llama ontoescritura, que ya han definido, es una guía para escribir cuyo efecto le sane al alma, cuyo efecto sea empoderar al ser, ¿no? Obviamente el ser no se empodera, ni se achica, ni se agranda, ¿no? Porque es la chispa divina que heredamos del cielo, ¿no? Por señalar un término amplio. Esa chispa divina, ese ser, ¿no? Así lo asumimos. El escribir tiene su ventaja porque el mero decir, y ahora voy a hablar un poco del decir, el mero hablar no es condición suficiente para progresar internamente, ¿no? Hay tantos animales que parlotean, ¿no? El mero hablar
puede ser sinónimo compulsivo de un desorden también interior, ¿no? Por el puro hablar uno tapa, esconde cosas, ¿no? En cambio, el escribir tiene cierto escribir, estaba señalando eso, cierto escribir como el de la autoescritura, que ya vamos a explicar, tiene la ventaja que ordena el alma, ordena la mente y el alma, ¿no? Aquí vamos a tomar un poco como sinónimo alma con espíritu, ¿no? Ordena el alma y la mente porque los contenidos que uno piensa, al ponerlo en la palabra que corresponde, ¿no? La palabra que coincide con lo que uno está pensando, ese acto de exteriorizar en una palabra escrita lo que yo pienso o lo que yo siento, lo que yo experimento, es exteriorizar, es un acto de separar las cosas, ¿no? Es poner afuera lo que adentro me inquieta. Ese solo hecho ya es sanador, ¿no? Comienza a ser sanador, ¿no? Exteriorizar, decir una palabra que yo no podía decir, ¿no? Poner finalmente en escritura, ¿no? Aquella palabra que yo me callé, ¿no? Aquella palabra muda, aquel sentimiento mudo que no llegó a ser palabra, ¿no? Obviamente el escribirlo le da un cauce, ¿no? La hace fluir. Estoy hablando de la escritura como catarsis, ¿no? Que es una dimensión que cultivamos con la ontoescritura. La ontoescritura no es solo escribir tipo catarsis, también lo es, ¿no? Sobre todo a nivel emocional, ¿no? A nivel emocional, cuando uno escribe una emoción y parte diciendo, en este instante siento una profunda tristeza por haber perdido mi mascota, por haber perdido mi hermano, una profunda tristeza que dificulto, que ni tampoco sé cómo la voy a llenar. Ese solo acto de escribir aquello hace fluir lo que no me atrevía quizás a pensar a veces, o simplemente no me atrevía a ponerle nombre. Sacar lo que estaba revuelto, porque las emociones siempre son una revoltura interna. El escribir las ordena y las fija, ¿no? Y lo más interesante, cuando uno escribe, independiza lo que cree que es propio del ser de lo que es el ser. El escribir es un instrumento absolutamente valioso porque nos desidentifica de lo que no es el ser, de lo que es pasajero, de lo que es circunstancial, de lo que es emocionalmente impermanente, ¿no? Las emociones van y vienen, ¿no? Y entonces requieren una rápida y expedita limpieza a través de la escritura, ¿no? Las emociones son inquilinos nuestros, ¿no? No son constitutivos del ser. Y quien escribe es el ser, ¿no? Entonces el escribir produce también el acto de manejar la emoción, ¿no? Es un acto para manejar y conducir la emoción. Quien escribe sus emociones se hace señor y dueño de sus emociones, porque las maneja, las está modulando, le está colocando la intensidad que requiere. Y además, el hecho de escribirla, al modularla así, no sale con la fuerza destructiva que tendría si se quedan adentro, sin verbalizarla, sin expresarla, sin ponerle nombre, ¿no? Van a salir como corresponde, ¿no? Van a salir no racionalizadas, ¿no? No estoy diciendo que escribir una emoción racionalice, sino que van a salir con más conciencia, ¿no? Eso es. Mire, esa es la gran ventaja del acto de escribir, la gran ventaja espiritual, ¿no? Nos fomenta la conciencia. Porque como no es algo mecánico, a diferencia de la lengua, del decir y del pensar, que prácticamente se dispara solo los pensamientos, la mente es la loca de la casa, decía Santa Teresa, el escribir, como no es un acto mecánico, sino que exige un movimiento de conciencia, porque se trata de un escribir manejado, conducido, ¿no? También, por supuesto, puede haber un ejercicio del flujo de conciencia que se llama, muchos escritores narran y escriben lo que internamente les viene sin mayor
discernimiento, sueltan, no sé, van conectando cosas. Claro, ese es el acto terapéutico de escribir, pero el escribir de la autoescritura sigue ciertas pautas. Y entre esas pautas, ¿no?, la pauta básica es hacer preguntas. La autoescritura en el fondo es una especie de máquina para la gimnasia del alma, ¿no? Máquina de hacer preguntas, ¿no? La autoescritura yo la asocio a la mayéutica de Sócrates, que a través de preguntas claves, o sea, de preguntas que van encerrando a quien escucha, encerrando al interlocutor, obligan al interlocutor, ¿no?, a pronunciarse con veracidad y honestidad lo que está sintiendo, pensando y sucediendo. Bueno, el valor del escribir para la vida espiritual también se refleja en otro aspecto. Ya es señalado el aspecto emocional, el beneficio que tiene para las emociones, para la vida emocional. El otro aspecto que tiene para la vida espiritual es todavía mucho más importante. Hay que partir de la base que los seres humanos tenemos una biografía, pero una biografía que yo me atrevo a señalar, ya lo he dicho muchas veces, mal escrita. Está mal escrita porque está escrita de un modo inconsciente, siguiendo pautas culturales, ¿no? Nosotros en el fondo nos contamos un cuento de lo que vivimos, ¿no? Nosotros en verdad nos contamos un cuento de nosotros mismos, ¿no? Ese cuento es deficiente porque no somos realmente autores de ese cuento nosotros. Nos hemos construido un cuento con inputs, con información, con datos de la cultura, del ambiente, ¿no?, con lo que escuchamos de nuestros padres, ¿no? Hemos creído de que narrarse la vida es decir, yo nací el año tanto, el 25 de febrero del 82, ¿no?, en la calle tanto, en el hospital tanto, en tal ciudad, mis padres fueron tanto, mis primeros años en el colegio ocurrieron en tal fecha, salí de la universidad en tal otra, me casé, me divorcié en tal otra, mis momentos cumbres fueron el día en que nació mi hijo, etcétera, etcétera. Esa manera de narrarse la historia personal es una manera demasiado cultural y demasiado externa al ser, ¿no? Son meramente, en el fondo, lo que yo llamo, esa manera de hacernos una biografía, es una crónica bastante gris y desangelada, ¿no? Es una crónica, además, poco editada, porque la editamos mecánicamente, llevados por el típico estructura gramatical de un relato lineal, plano, ¿no?, y aburrido, ¿no?, profundamente aburrido, porque son datos y sucesos externos, aunque a ti te hayan conmovido emocionalmente en su momento. Pero de nuevo repito, ¿no?, la emoción, las emociones, así como ciertas acciones físicas, sin el significado, son meras acciones del cuerpo, del autómata, son meras acciones de la vida biológica, pero no son descubrimientos, no son asombros, no son revelaciones del ser. Entonces la autoescritura nos enseña, a través de una pauta guiada, a identificar sucesos epifánicos, le llamo, ¿no? Sucesos epifánicos, es decir, sucesos reveladores de una profundidad especial, ¿no? Sucesos que llegaron a mí como significado especial para que yo me construya un sentido del vivir. A ver, dicho en forma más simple, cada persona que llega a nosotros y cada situación o circunstancia que vivimos, que pasamos, que nos llega a nosotros deseosa de convertirse en símbolo de otra cosa, ¿no? Cada situación, evento, dolor, cada sufrimiento, cada prueba espiritual o material que llega a nosotros, como por ejemplo puede ser el divorcio de una pareja o la separación de los hijos, la muerte de alguien, y llega a nosotros deseosos de traer un mensaje, un significado, ¿no? Nos trae la revelación. A eso le llamo yo epifanía, ¿no? Hay sucesos epifánicos porque vienen para comunicarnos un mensaje, vienen para revelarnos algo valioso, ¿no?
al punto que yo llego a señalar y a decir que en verdad, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? La historia personal de cada uno de nosotros, es una especie de Biblia, ¿no? Es una especie de Biblia, de Corán, de Bhagavad Gita. ¿Mm? Es un libro revelado, ¿no? Todos los sucesos que nos han pasado. Pero requiere este libro revelado que se llama La vida nuestra, ¿no? Una escritura sagrada. Es decir, requiere un análisis del vivir, de la vida, ¿no? Requiere un resignificar los hechos vividos. Requiere también un cronista, un evangelista, ¿no? No un cronista, ¿no? Todo desalmado o gris. Requiere un profeta, que soy yo mismo, que narre bien los mensajes de Dios, por llamarlo así en forma amplia, que suceden y han pasado en mi vida. Que narre bien. Y el problema es ese, que nosotros tenemos un narrador poco competente que no está a la altura de lo que debe narrar. Yo en los talleres que hago antiguamente presenciales, aún no he vuelto a hacer un taller presencial, casi, hace ya 2 años, casi siempre yo les aseguraba a unas asistentes a los talleres, casi siempre yo elijo a una mujer, que casi siempre son mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en México, ¿no? Casi siempre es una mujer que se llama Lupita y es morena y es bajita y tiene un bajo perfil, ¿no? Con respecto a la apariencia, nada más. Entonces yo le hago la pregunta, siempre parto algo parecido a lo que le estoy contando, se lo voy a resumir. Le hago una pregunta y le digo, mira, Lupita, ¿tú crees que tu vida tendrá más o menos glamour que esas mujeres tan feas de Hollywood, como la Jennifer López, como la Salma Hayek, ¿no es cierto? O esas otras feas, ¿no es cierto? ¿Qué te digo? Cualquiera de las actrices rutilantes de Hollywood, ¿no? ¿Tú crees que tu vida es más o menos, tiene más o menos glamour que Salma Hayek, por ejemplo? Y ella se sonríe, obviamente, y dice, profesor, por supuesto, mi vida es más simple, tiene menos glamour que ellas, ¿no? Yo le digo, ¿y por qué? Bueno, porque yo soy Lupita Gómez Martínez, yo estoy casada y tengo estos 4 niños y mi vida es ir a dejar a los chicos al colegio, prepararles el lonche y recibirlos en la tarde, ponerlos a hacer sus tareas y preparar la cena para mi marido o algo así. Más o menos así es la respuesta típica, ¿no? Ah, le digo yo, perfecto. Mira, pero yo te quiero poner un desafío, y esto en el fondo le estoy hablando a todos, ¿no? El desafío es siguiente, que si tú al término de este curso, de este taller, que va a durar 3 días o 2, ¿no? Si tú me trajeras, mira, un carpetón así de gordo, ¿no? Lleno de antecedentes tuyos, lo máximo que puedas acumular. Si tú me trajeras un dossier con grabaciones de tus padres, de tus abuelos, con información de tus compañeros en la primaria, con fragmentos de retazos de fotos antiguas de tus bisabuelos, todo lo que a ti tú pudieras recoger de tu vida, que hicieras tú una investigación tremendamente exhaustiva de datos vinculados con tu vida. Y si tú me traes este carpetón gordo, Lupita, y si yo se lo entregara a un narrador genial como Gabriel García Márquez, por ejemplo, o a Jorge Luis Borges, o se lo entregara a un cineasta fantástico como Ingmar Bergman, ¿no es cierto? O como Werner Herzog, ¿no? Por cualquier nombre, o Fellini, ¿no? ¿Crees tú, Lupita, que Fellini, García Márquez, Borges o Herzog, ¿crees tú que con estos datos tuyos, este carpetón de antecedentes tuyos, ¿crees tú que él sería capaz o no sería capaz de escribir un clásico de todos los tiempos? Entonces ella rápidamente dice, por supuesto, profesor, no dudaría que sería capaz, ¿no? Uno de estos personajes en hacer de mi vida un clásico de todos los tiempos. Mira lo que estás diciendo, Lupita, le digo, no dudaría en que mi vida podría ser un clásico de todos los tiempos. Entonces, y ahí, ¿no es cierto?, viene la pregunta retórica, ¿no?, que le hacía en el grupo y se los hago a ustedes también en esta charla, ¿no? Ese es la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál es el problema de nosotros?
Y bueno, para adelantarnos, el gran problema de nosotros, de todos nosotros, es que nuestra vida es preciosa, hasta grandiosa, diría yo, con ribetes, ¿no sé, épicos o éticos, pero cayó en manos de un pésimo narrador o narradora, que no ha sabido hacer honor, ¿no?, a los mensajes que están detrás, que vinieron con los distintos sucesos. No le ha hecho honor a la originalidad de esta existencia llamada, ¿no sé, de Guadalupe Gómez Gutiérrez, ¿no? Como queramos llamarle, como queramos que nos llamemos. Entonces, el problema nuestro es que nadie nos enseñó a editar los recuerdos, ¿no? Nadie nos enseñó a editar las experiencias. Y las dejamos a la ahí se va nomás, como dicen en México, ¿no? Las dejamos a la buena de Dios. Ahora bien, si la dejáramos a la buena de Dios, estaríamos con un relato impresionante de nosotros. El problema es que se las dejamos al desorden, ¿no? Al olvido, ¿no? Al demonio, finalmente, a la entropía. No editamos el texto de nuestra vida. Y se queda en la zona de la memoria, en el hipocampo, no sé, en el cerebro, mal editadas, sin corregir, no sé, mezclando cosas, y finalmente nos vamos creyendo un mal relato y narrando un mal relato de nosotros, ¿no? Nos vamos acostumbrando a un guión muy predecible, muy gris, ¿no? Muy fome, decimos nosotros los chilenos, muy sin chiste, sin aventura, sin épica y por supuesto sin saga. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al objetivo que tiene la escritura, la escritura que fomentamos desde la ontoescritura, que es, ¿no es cierto?, alimentar la vida del espíritu. Y para alimentar la vida del espíritu a través de la resignificación de la escritura personal o a través de aprender a contarnos y a editar nuestra experiencia, el objetivo es contarnos una biografía no autorizada de nosotros, ¿no? Porque hay muchas maneras de contar nuestra historia personal, ¿no? Y nosotros insistimos machacando una sola manera de contar nuestra vida, ¿no? Hay muchas perspectivas desde donde uno puede contar la vida de uno, ¿no? Y la perspectiva más interesante que yo postulo, y esta es la que más sirve para la vida del espíritu, ¿no?, es contarnos nuestra vida subespecie eternitatis, ¿no? Es una expresión latina que significa bajo la mirada de la eternidad. Bajo la mirada de la eternidad. Subespecie eternitatis. Eso cambia radicalmente el tipo de biografía resultante. Porque si yo parto contando mi vida, por ejemplo, a nadie se le ocurre, o casi nadie se le ocurre, empezar a contarse su vida desde el futuro. Casi a nadie se le ocurre eso. Desde el futuro anhelado, desde el futuro sentido, desde el futuro que uno ya, al cual se siente destinado. Nadie parte de ahí, ¿no? Menos tampoco, ahora un poco más, parte cuando uno cuenta su vida desde los ancestros, ¿no? Contarse la vida desde el pueblo del cual uno forma parte, ¿no? Desde antes de nacer. ¿Por qué tenemos esa manía de contarnos nuestra vida solo desde que abrimos la luz, ¿no? Y fíjense ustedes también, hay tantos sucesos para la vida del ser o del espíritu más gravitantes que los culturales que nos han enseñado y nos han dicho que son importantes. Los hechos importantes son aquellas imágenes, ¿no?, que nosotros elegimos darle poder porque tienen el germen de algo trascendente, ¿no? Pero no nos conforma contarnos o narrarnos una historia personal desde un detalle pequeño, desde lo que yo llamo, por ejemplo, pequeña felicidad. Nuestra vida está llena de pequeñas felicidades, ¿no? Cada día está llena de milagros, por ejemplo, pero que nosotros pasamos por encima de esos. Y no reparamos, y por lo tanto nos contamos una mala historia. Como no reparamos en los milagros, no reparamos en esas pequeñas felicidades, ¿no? Nuestra historia es una historia de vida bastante desangelada, bastante gris, como ya dije, y sobre todo no muestra un hilo rojo conductor, ¿no?, de un propósito de la vida, ¿no? La ontoescritura es también un trabajo para descubrir el propósito de nuestra vida, ¿no? Para descubrir, por ejemplo, el daimon, ¿no? El daimon es ese genio
gemelo del alma, que según los griegos, ¿no?, nuestra alma escogió antes de venir al mundo, antes de nacer, y la escogió como una tarea vital. Pero al momento en que nuestra alma se baña, dicen los griegos, en el lago del olvido, en el Lethe, en la laguna del olvido, olvida su compañero o su gemelo invisible, el daimon, que es la tarea o la vocación divina que uno vino a realizar aquí. Entonces, pasamos nuestra vida de espaldas a nuestro daimon, haciendo tareas y cosas que no nos corresponden, que quizás las podemos hacer bien, y quizás también son muy nobles, ¿no? ¿Qué más noble, por ejemplo, que, a ver, cuidar a un enfermo, si es de nuestro padre o madre, en fin, ¿no? Pero quizás eso no nos correspondió hacer, eso no fue lo que elegimos en el otro mundo, ¿no? Esa no es nuestro daimon, y por lo tanto va a llegar un momento en que nos vamos hasta enfermar porque hemos caminado de espaldas a nuestro destino. La ontoescritura, ¿no?, es una, decía ahí el presentador, es una ingeniería del destino, ¿no?, o una arquitectura del destino, una ingeniería de la identidad y una arquitectura del destino. Claro, porque lo vamos persiguiendo, lo vamos rastreando, el destino, el daimon, ¿no?, a través de los sucesos marginales que nunca tocamos, sucesos marginales de nuestra historia personal, ¿no? El trabajo de la autoescritura es rescatar del olvido, de la memoria, sucesos aparentemente con poca peso o importancia, pero que tienen una tremenda importancia para el consuelo del alma, para la vida del espíritu, para el alimento del ser, el alimento del ser. Porque esos sucesos, repito, traen escondido, ¿no?, un oro biográfico. No reparamos, porque nadie nos enseñó a analizar, a evaluar nuestra vida. Ya lo decía Sócrates, ¿no?, una vida sin evaluar, una vida sin reflexionar, no vale la pena vivirla, ¿no? Una vida sin análisis, ¿no?, no vale la pena vivirla. Porque, repito, en esa vida que se nos ha concedido, en esta historia personal que hemos vivido, está detrás, en el fondo, una carta divina, ¿no? Está una constitución divina, ya que la palabra constitución hoy día es tan importante. Hay una revelación, un texto sagrado, y es preciso que uno conozca cuál es el argumento de ese texto sagrado, que es nuestra propia historia personal. Mira, justamente se escribe para no hacer daño, ¿ah? Ese es el objetivo del escribir. En primer lugar, no hacerse daño a sí mismo, ¿no? Porque si no lo saco, va a quedar dando vueltas y va a quedar corroyendo mi alma, ¿no? Va a quedar ahí mudo, y se va a traducir, se va a volver contra mí, ¿no? Lo que uno no vive, vive en contra de uno, ¿no? Lo que uno no declara, lo que uno no asume, ¿no?, se vuelve en contra de uno. Entonces, justamente se escribe para no dañar a nadie, no dañarse en primer lugar a sí mismo ni a los demás. Ahora bien, mira, en términos prácticos, en esta terapia escrita que yo dirijo y promuevo, la ontoescritura, el mejor instrumento es el cuaderno personal. Cuaderno personal que no tiene para qué uno compartirlo con otros, ¿no? Es un cuaderno personal. Y uno de los textos, más bien de los géneros, que más practicamos en la ontoescritura, ¿no?, es la carta, antigua carta. Carta, con esto te lo puedo ya, ¿no?, quedar muy graficado, ¿no? Carta a mi padre. Y ahí es una carta que está estructurada, que tiene unos párrafos bien estructurados en el inicio, ¿no? Para que la persona no eluda la rabia que tiene contra el padre, que tuvo contra el padre, el odio, incluso el pesimismo o la tristeza, que no él pueda eludir, sacarle el bulto a la jeringa, su situación emocional con el padre. Entonces, mira, la carta y la estructura de la carta tiene una primera parte que se llama vómito en caliente, y ahí tiene que salir todo, ¿no?, con palabrotas, con cómo salga, con garabatos, hasta insultos, ¿no? Uno pues debe permitirse escribir eso en la primera parte de la carta, para que no te siga dañando más. Ahora bien, si tu padre está vivo, no tiene por qué uno entregársela, mandársela, que la lea, ¿no?
Uno la escribe, lo importante es que salga de uno, y con esa carta uno puede hacer un acto de psicomagia con ella, ¿no? Para desprenderse definitivamente de esas emociones tan tóxicas. Pero no solo, no solo se escribe para sacar emociones tóxicas, sino que también, obviamente, en esa carta al padre o a la madre o a la expareja, ¿no? O en esa carta incluso al violador que abusó de mí. En esa carta hay otros párrafos que nos hacen salir otras cosas, como por ejemplo también la liberación y el perdón, ¿no? Si es que corresponde el perdón, porque el perdón, dicho sea de paso, sobre todo el perdón escrito, es un asunto que concierne más al ofendido que al ofensor, ¿no? Entonces, en palabras así un poquito menos académicas, ¿no? ¿Por qué conviene perdonar? Porque quien se queda con la mierda emocional es el ofendido, ¿no? Entonces, por eso es importante elaborar, atreverse a escribir lo que a uno le está corroyendo y ensuciando por dentro, ¿no? Por eso hay que perdonar, y en la autoescritura ofrecemos una especie de esquemas de cartas de perdón, beneficien al ofendido, ¿no? Y liberen al ofendido. Mira, todo parte del principio todo aquello que lo dijo Clemente de Alejandría, todo aquello que no es asumido, no es redimido. Todo aquello que no es aceptado y asumido, reconocido, que no es declarado, no es redimido, ¿no? Uno no se salva en la mudez. Eso es importante, uno no se salva tragándose las cosas y ni siquiera enterándose de lo que le pasa, ¿no? Esos sentimientos que pasan bajo cuerda, ¿no? Esos hay que pesquisarlos, ¿no? Por eso es un trabajo apasionante esto del de la autoescritura, porque beneficia finalmente a la liberación. ¿Y qué es lo que es la liberación? La vida del espíritu. Mira, es que el glamour va a resultar naturalmente cuando yo repase con toda sinceridad mi vida personal, ¿no? Mira, si bien es cierto que pudiera ser que mi historia personal no tenga mucho de épica, por llamarle así, porque como la vida de Lupita, ¿no es cierto?, resulta que es con tareas aparentemente sencillas de cruzar el periférico y después de 25 kilómetros hacer bajar a los chicos al colegio, ¿no? Cruzar el periférico en Ciudad de México es una odisea, entre paréntesis, ¿no? Ya, ¿no es cierto?, como el Américo Vespucio ahí en Santiago, ¿no? Puede ser una odisea también. Puede ser que la vida esté marcada de esas pequeñas, grandes odiseas en el periférico de Ciudad de México o en Américo Vespucio en Santiago. O simplemente, ¿no sé, el rutinario traqueteo en un pequeño furgón donde yo reparto fruta. Puede ser eso, mi pequeña comillas, odisea, ¿no?, diaria. Y aparentemente eso no tiene glamour. Pero yo voy a descubrir que si yo sé leer mejor esos sucesos nimios, pequeños, cotidianos del día, voy a descubrir ahí que tienen ribetes, si no de épica, en todo caso de otro tipo de épica, porque la épica no tiene por qué ser la gloriosa triunfo en una batalla, ¿no es cierto?, tipo Waterloo, ¿no? No me refiero a esa épica. Hay otros tipos de épica. Hay épicas, ¿no es cierto?, de vencimiento interno, de vencimientos personales. Por ejemplo, un tipo de perdón, ese puede ser una épica espiritual enorme. Toda persona tiene, si no tiene el aroma de lo épico, al menos tiene el aroma de lo ético, ¿no? De vencimientos y de logros. Yo le llamo, por ejemplo, una parte de la autoescritura es ubicar trofeos ontológicos o logros tales en mi vida, identificarlos, escribirlos, procesarlos, ¿no? Que son todas aquellas situaciones en donde yo me he sentido orgulloso de mí mismo, ¿no? Haber conseguido tal cosa, ¿no? A esa ética me refiero, por ejemplo, y a esa ética también me refiero. Y por lo tanto, ese es el glamour que uno legítimamente debe volver a adquirir, ¿no? Yo diría más que glamour incluso, uno tiene que poseer la gloria de esos hechos, ¿no?
apropiarse de la gloria de esos hechos. Fíjate que la palabra gloria para mí es mucho más que glamour. Entonces uno legítimamente tiene que levantar la frente, inflar el pecho, ¿no? Serenarse y decir, bendito el cielo, ¿no? Me ha dado una vida digna de vivir. Bendito el cielo que me ha dado la suficiente fuerza para merecer lo que he vivido. Y bendito el cielo que estoy vivo, ¿no? Y aquí, ¿no es cierto?, en pie, atento, ¿no?, a los milagros de cada día, ¿no? Entonces, eso infla el pecho, pero no de orgullo, digamos, de falso orgullo o de soberbia. No infla el pecho de soberbia, infla el pecho de la maravilla de ser, en el fondo, un guerrero del espíritu, ¿no? Un hijo de Dios o una hija, ¿no es cierto?, del gran fuego, ¿no? Por ahí va el tema. Fue cuestión de énfasis nomás. En ningún caso reduzco la escritura al trabajo puritivo o catártico, ¿no? Es un aspecto, es la primera fase nomás de la escritura. Mira, el escribir a mí al revés me ha llevado a ingresar, ¿no?, al misterio de nuestro ser. Mira, cuando tú empiezas a resignificar la historia personal, eso es el trabajo fundamental de la autoescritura o del escribir desde el ser o para el ser, ¿no? Resignificar los sucesos que has vivido, ¿no? Hablé yo de editar mejor, ¿no? En eso estábamos, ¿no? Editar mejor. Cuando uno edita mejor la noticia del día, aparece allí Dios, ¿no? Aparece allí en gloria y majestad, ¿no es cierto?, el Mesías, el Mashiach, como dicen en la Cábala, ¿no? Aparece en gloria y majestad, ¿no?, la Shejiná, otra palabra, ¿no es cierto?, de la espiritualidad hebrea y de la Cábala. Aparece la belleza, ¿no? El escribir te agudiza, mira, el sentido el sentido de lo inefable, ¿no? El sentido de lo que es difícil de capturar, porque la combinación de una palabra con otra, cuando uno articula un hecho con otro, cuando uno vincula un suceso con otro, ¿no?, aparece allí, por ejemplo, un secreto destino de lo un secreto mensaje, por llamarlo mejor, ¿no? Cuando uno lo aprende mediante la práctica, de hacer este sencillo ejercicio. Mira, es uno de los ejercicios más sencillos que quizás con eso lo explico mejor, lo que quiero decir. A mis alumnos yo les doy como práctica una muy parecida a la que señalaba nuestra compañera que habló: escribir todos los días lo que venga en gana, así como uno se lava los dientes, escribir aunque sea 10 minutos mínimo. Les doy este trabajo al cerrar el día. El primero es al inicio del día, ¿no? Pero cerrar el día les pido que identifiquen y señalen 5 pequeñas, grandes felicidades del día. 5 momentos preciosos del día. Escribir y narrar los 5 momentos preciosos del día inevitablemente te acerca a lo superior, te acerca a la compañía de lo divino que estuvo presente sacramentalmente en tu día a día, ¿no? Primero se trata de agudizar el sentido de lo magnífico en lo pequeño, ¿no? Eso es uno de los aspectos de la escritura, ¿no? Obviamente, por el poco tiempo que tuve, no lo dejé más claro. Bueno, para eso son las preguntas. Sin duda, ninguna duda, para mí escribir ha sido una forma óptima de meditación, porque yo, mientras no escriba algo, mientras no lo ponga vestido con palabras y en un papel, yo no sé lo que estoy sintiendo, pensando o me está pasando, ¿no? Y una manera a veces de meditar óptima para mí es quedarme con 2 palabras, porque las palabras tienen una resonancia, ¿no? Tienen una connotación inmensa, ¿no? Hace poquito, aquí tengo, aprovecho de compartirles una frase de Borges
este gran literato argentino, dice: cada palabra, aunque esté cargada de siglos, inicia una página en blanco y compromete el porvenir. Fíjense, cada palabra, ¿no? Abre el cielo, ¿no? O abre un infierno, depende de la palabra, ¿no? Cada palabra compromete el porvenir, inicia una historia única, ¿no? Una palabra puede ser el origen de algo grandioso, ¿no? De algo grandioso. Entonces, quedarse en esa palabra, después de escribirla, esa palabra ayuda a sacar otras palabras, ¿no? Lleva a otros mundos, ¿no? Lleva a otros significados y puede ser muy, y de hecho así lo es, ¿no? Muy rico ese momento de soledad con la escritura. Muy bien. Mira, lo que yo te puedo señalar es lo siguiente. Yo he dirigido muchos proyectos de escritura biográfica, muchas memorias. Y siempre doy el mismo consejo a las personas que intentan esto. Bueno, el primero hay que recordar que en el fondo ningún libro quiere ser escrito, ¿no? Es un acto de voluntad escribirlo, ¿no? Los libros no quieren ser escritos, ¿no? Entonces uno tiene que forzar el destino para escribirlos. Pero hay algunas técnicas que es una de las que más me gusta de la ontoescritura, que les propongo, que uno no escriba desde el principio, ¿no? Más bien, como ya lo he sugerido, he dicho también que uno lo puede escribir desde el futuro, ¿no? Narrando, por ejemplo, narrando la última escena un par de horas antes de morir, ¿no? Cómo yo quiero ser, cómo yo quiero morir, en qué condiciones, quiénes están a mi lado, detallar con pelos y señales, ¿no? Cómo voy vestido en ese momento, ¿no? Qué música se escucha cerca de mí, media hora antes de morir. ¿Qué personajes entran o salen de la habitación, o si estoy dentro o afuera, ¿no? Cómo describir una escena cinematográfica de mi media hora antes de morir. Partir de esa manera y desde ahí remontarse, no sé, a otros recuerdos esenciales. Escoger siempre recuerdos esenciales, ¿no? Cuando yo digo recuerdos esenciales, aquellos recuerdos o escenas de mi vida personal que tienen más enjundia de significado que otros, ¿no? No necesariamente recuerdos bizarros o recuerdos singulares en donde mi ego, no sé, va a estar muy satisfecho por hacer cosas insólitas, sino darle privilegio, ¿no? Aquellas escenas en cada etapa de mi vida, o donde sea que estas estén, aquellas escenas que fueron más gratificantes para la vida de mi espíritu, ¿no? Porque es lo único que permanece. Aquellos recuerdos, aquellas escenas que tienen mayor volumen de aprendizaje, donde yo más aprendí. Escenas de fracaso muchas veces, ¿no? Por ejemplo, es muy útil en una autobiografía contar un gran fracaso, por ejemplo, un gran fracaso en pareja, matrimonial, porque gracias a ese fracaso yo saqué un volumen enorme de aprendizaje, ¿no? Un enorme volumen de aprendizaje, porque la vida de uno no se define por la cantidad de sucesos narrados. Esta es otra cosa que nos hemos dicho en este espacio tan pequeño de exposición, ¿no? En síntesis, lo que quiero señalar, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de escribir una biografía, unas memorias, la vida no son los 80 años que hemos vivido, ¿no? Mi vida, por ejemplo, no son los 66 años que tengo. No, eso no es mi vida. Eso no es mi vida y por lo tanto, cuando si quiero narrar mis memorias, no voy a partir del año 0 y hasta el año 66. No, sería además un volumen infinito, ¿no? Porque no daría cuenta de todo. La vida no es cantidad. Mi vida no son los 66 años que tengo, o los 40, o los 50, o los 80 que tengo, sino lo que recuerdo con poder, que me dieron aquellas escenas simbólicamente ricas, que las recuerdo muy bien para narrarme a mí, ¿no? Para narrármelas a mí y contárselas a los otros, ¿no? Aquellas escenas que recuerdo, pero también la vida es más que aquellas escenas que las recuerdo, no solo son aquellas
escenas especiales, simbólicas que recuerdo, sino cómo las recuerdo para narrárselas a los otros, a mí y a los otros, ¿no? Eso es la vida. La vida, en el fondo, es el cómo recuerdo ciertas cosas, ¿no? Eso es la vida. No son los 20.000 momentos en que yo fui a un restaurante. No son, ¿no es cierto?, los 80 millones de momentos en que yo comí o fui al baño, ¿no? Por usar algo pedestre, ¿no? No es cantidad, no es cantidad. Es elección, ¿no? Cuando uno quiere escribir una autobiografía, es elección bien cuidada de sucesos especialmente ricos en significado, sentido, aprendizaje, especialmente ricos en vivencia interior, en misterio, en preguntas sin respuestas, en perfiles que están aludiendo a mi misión, a mi trabajo, a mi propósito, ¿no? A mi daimon. Bueno, estoy consciente de que estoy metiendo muchos conceptos en una respuesta tan corta, pero por ahí te diría yo que valores más esos sucesos simbólicos que cantidad de otros sucesos. En el fondo, mira, la cronología no interesa tanto, ¿no? Yo diría interesa muy poco la cronología. Interesa más bien la densidad de fondo de ciertas vivencias que uno ha tenido, ¿no? Los aprendizajes, la visión de uno mismo que me otorgó, ¿no? Por ejemplo, ciertos cuentos, a veces, aunque hayan sido muy breves, definieron mi identidad, definieron mi destino, ¿no? A esos encuentros, ahí hay que colocar el foco, ¿no? En esos encuentros especiales, ¿no? No interesa lo lógico, porque en sí mismo nosotros somos, el tiempo parece que no existe desde el punto de vista del espíritu, ¿no? Existe solamente un eterno presente y quizá a mi juicio, mira, interesa más que yo describa en una biografía lo que yo busco, lo que yo anhelo, ¿no? Lo que yo deseo para mi ser, ¿no? Dejar, por ejemplo, y aquí hay un otro ejercicio de autoescritura que se los puedo adelantar, que es muy rico de hacer, ¿no? Pido a los estudiantes y a los participantes un ejercicio muy simple, pero muy especial, que tiene algunas características, que describan, que imaginen la foto, una única foto, cómo ellos quieren ser recordados. Uno en una biografía debiera escribir eso, ¿no? Las escenas que uno quiere rescatar, porque allí hay una imagen de uno con la cual uno quiere ser recordado, ¿no? Uno quiere ser recordado de una determinada manera. ¿Para qué le vamos a dejar esa tarea a los que nos siguen, en los parientes? Nunca nos van a hacer justicia, ¿no? En eso. Mejor, antes de dejársela a otro, hagámosla a nosotros mismos esa tarea, cómo yo quiero ser recordado, ¿no? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué cosa? ¿Con quiénes? ¿No? Viviendo tales otras cosas. Eso es un criterio para registrar en unas memorias. Aquello que yo anhelo es verme, aquello que quiero salvar del olvido, ¿no? Y por lo tanto quisiera que se me recordara por tales o tales cosas. Ya. Mira, hay tantos temas, sería muy largo señalar, que yo le invitara a dos cosas. Uno, una muy fácil, a que me sigan en Instagram, en la cuenta de Instagram, la mía es Siley Mora, y allí yo estoy constantemente, casi todos los días, comentando, publicando posts, estoy constantemente entregando videos, estoy entregando relatos y enseñanzas que en forma directa lo hago vía Instagram, live, que se llaman esos videos, y allí hay un montón grande de información que revela lo que ustedes están preguntando. Y obviamente, ¿no? En los videos, aquellos que he publicado, está la historia de cómo comencé con esto, con la escritura, que me movió, ¿no? Vinculado también con mi historia personal. Es que eso es lo que quería señalarles para no cansarles más. Y este viernes
con quizás la palabra como un resumen que yo quiero dejar, que la biología la determina en el fondo la biografía, ¿no? Lo biológico, la vida del cuerpo finalmente la modela el relato que nos hacemos de nosotros, ¿no? La biografía que nos contamos. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches